Dios te bendiga y Dios te guarde. Traigo una palabra que va a bendecir tu vida y la de tu familia. Mira, quiero hablarte sobre el tema el altar familiar. Voy a darte una definición de qué es el altar familiar. Dice que es un tiempo dedicado regularmente para orar y leer la Biblia en familia. Uno lee la Biblia, uno canta, uno hace la oración de agradecimiento y todos juntos tienen ese tiempo de adoración. Altar familiar es una estrategia efectiva para integrar la familia, unirlas y crear un entorno y un diálogo con todos los miembros de la familia. Dice que se invita a las familias a tener un altar de adoración donde podemos interactuar y comunicarnos con el Señor. Mira, este medio llamado altar familiar nos da la oportunidad a nosotros como familia poder establecer el reino de Dios en el hogar. Es necesario que las familias saquen ese tiempo para dedicárselo al Señor en familia. Y es ahí donde los niños van teniendo hábitos de lectura de la palabra. Ahí es donde los niños van teniendo hábitos para orar. Ahí es donde los niños van teniendo hábitos para tener comunicación con Dios. Y ahí es donde los niños ven esa unidad familiar que se desarrolla en medio de ese altar familiar. Ahí tienen momentos para compartir, para dialogar. Y es importante que tú asignes a cada uno, sin importar la edad, aproximadamente de 5 años en adelante, hasta de 3 años si es posible. Ya un niño de 3 años puede repetir una oración. Tú le dices las palabras que debe decir y él las repite. Entonces, es necesario que nosotros instruyamos a nuestros niños en el camino del Señor. Y eso inicia en el hogar. Mire, como el cuerpo físico necesita nutrientes, así también la vida espiritual necesita nutrientes. Y es necesario que nosotros como padres establezcamos el orden de Dios en la familia. ¿Dónde inicia esto? Pues leyendo la Biblia, teniendo tiempo para orar e invitando al Espíritu Santo que se haga presente en medio de esa reunión familiar. Mira, hay un texto bíblico que nos afirma lo que es el altar familiar. Está en Deuteronomio 6. Mira lo que dice Deuteronomio 6. Dice de la siguiente manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde dice que debemos iniciar a hablar de la palabra de Dios? Es en nuestro hogar, es en nuestra casa. Si nosotros los padres no enseñamos a nuestros hijos a tener hábitos cristianos, luego no podemos estar exigiéndoles y diciéndoles, tú eres cristiano, no. Se enseña a ser cristiano. Se enseña a los hijos a amar a Dios y a relacionarse con Dios. Y uno de los medios, 1A, en este estilo de vida es el altar familiar. Mire, si usted es madre soltera, reúna sus niños, esa es su familia, reúnalos. Si usted tiene esposo, reúnalo, diga, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a adorar a Dios, vamos a cantar, vamos a agradecer. Y una vez a la semana, por lo menos una vez a la semana, toda la familia debe reunirse para tener ese tiempo devocional con Dios como familia. Bendecir a los hijos, establecer una palabra de autoridad sobre ellos. Mire, dice que estas palabras tú se las repetirás estando en tu casa. Luego, andando por el camino. ¿Por qué andando por el camino? Porque hay un tiempo donde tú puedes estar caminando con el niño o con la adolescente y tú tienes esa oportunidad de darle una palabra práctica. Por ejemplo, un momento que yo tomo andando por el camino para ministrar a mis hijos la palabra es cuando yo veo cualquier X situación que yo veo que es causado por el pecado. Yo le digo, miren, las consecuencias que trae el pecado. Ustedes saben por qué esa persona está en esas condiciones, por su vida de pecado. Trae como consecuencia la muerte física y hasta la muerte espiritual y la muerte física. Entonces, por eso yo le digo a ustedes que amen a Dios, que busquen a Dios. Ve, ahí ya yo le estoy enseñando en el camino. También al acostarse, un texto bíblico, Dios te bendiga, una palabra, un mensaje, una instrucción. Es necesario que nosotros los padres establezcamos el orden de Dios en nuestro hogar.
Luego también dice Deuteronomio 6, y cuando te levantes, si acaso en la noche algo se te olvidó, en la mañana yo vuelvo a recordártelo. Mira, la Biblia dice, corregirlo con la palabra. La Biblia dice, debemos hacer. La Biblia nos manda, cumple con lo que la Biblia dice. Instrucciones que le muestran al niño de que usted ama a Dios. Hay algo que me está preocupando mucho en las familias cristianas. Es que las madres no se están preocupando por llevar a sus hijos al templo. Mire, es una situación muy delicada. Es un riesgo que usted está tomando. Cuando ese niño ya esté formado, usted no lo va a poder obligar a ir a la iglesia. Va a ser difícil para usted y para el niño porque no fue instruido en la palabra. Mire, todas las madres, yo les recomiendo que a todas las madres y los padres que tengan el control de sus hijos en el hogar, que los lleven a la iglesia. Yo entiendo que todo padre debe tener el control de su hogar. A la hora del culto, mire, no lo deje en la casa. No lo deje en la casa. Le va a hacer un daño que después usted va a lamentar. Y luego va a estar pidiendo oraciones a favor de su hijo. Y no es que esté mal, pero hay cosas que usted la puede evitar. Haga el altar familiar. Lleve a sus hijos a la iglesia. No lo dejes en el hogar. Es importante que usted entienda esto. Luego de usted tener un altar familiar en el hogar, entonces usted debe de llevarlos a la iglesia. La palabra de Dios se le va introduciendo en sus corazones y va a dar fruto. Si usted siembra la palabra en su hijo, va a cosechar resultados de la palabra en su hijo. Entonces, yo exhorto a cada padre y a cada madre que motive a sus hijos y los lleve a la iglesia y que practique en su hogar el altar familiar. Voy a volver a repetirte, mira, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero el padre tiene que tenerla en su corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Colocar versículos bíblicos es muy favorable, porque desde que ellos se levanten, lo primero que van a encontrar es un texto bíblico, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se va introduciendo en sus corazones y va a dar los frutos de arrepentimiento. Mire, no importa en la condición que esté su hijo, dele la palabra. Dele textos bíblicos. Mira, la Biblia dice que tú serás bendecido. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es un texto que yo siempre repito a mis hijos. Digo, la honra no me bendice a mí. La honra lo bendice a ustedes porque hay una promesa en ella. Dice que a ustedes le irá bien cuando ustedes obedecen lo que yo les digo. Entonces es necesario que tengamos nosotros los padres la palabra de Dios en nuestros corazones y luego entonces se la repitamos a nuestros hijos al acostarse en la casa, cuando se levanten en el camino, que la pongamos como en su cuello, que la pongamos en los postes. Es como un constante repetir la palabra para que haga eco en sus vidas y puedan dar frutos de arrepentimiento. Yo voy a orar en este momento para que el Espíritu Santo te guíe y puedan desarrollar esa motivación, esa inquietud en tu espíritu de que debes llevar a tu hijo a la iglesia y de que deben practicar el altar familiar en el hogar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por la vida de cada uno de los hijos de mis hermanos, que los niños puedan ser obedientes y puedan ir a la iglesia con sus padres. También oro por los padres, para que los padres tomen la autoridad que le da tu palabra y ellos puedan en el nombre de Jesús llevar sus hijos a la iglesia, darle hábitos cristianos, la oración, la lectura, la consagración, el congregarse, que pueda regularmente, Dios amado, tener momentos espirituales en el hogar y también en la iglesia.
Padre, te pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, que cada familia pueda entender lo importante que es tener a Cristo como centro en el hogar. Y eso se hace a través de hábitos espirituales, lectura de la palabra, oración, ayuno, consagración. Padre, en el nombre de Jesús, son favores que te pido, que cada padre pueda entender lo importante que es tener a Cristo como centro y manifestarlo en nuestros hogares, a nuestros hijos, por medio de la palabra. En el nombre de Jesús, comparte estas palabras con otro y quiero que te lleves este contenido. Haz el altar familiar. Será una estructura espiritual que te va a librar de muchos dolores de cabeza en el futuro. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Bendiciones.